Bienvenidos, bienvenidos a Board Talks. Hoy, con un programa muy especial, nuestra primera edición de este programa tan especial que les traemos a ustedes. Me está acompañando Rafael Pedraza, ya vamos a darle el chance de hablar. Y de lo que queremos abordar hoy, de lo que queremos tratar es de una hipótesis que nos tiene profundamente emocionados y sobre la cual venimos trabajando desde hace bastante tiempo. Los equipos de alto desempeño no siempre logran resultados extraordinarios, pero cuando entran en conversaciones tan especiales, cuando se logran alinear alrededor de una conversación, algo pasa que cambia. Y quiero iniciar con esta pregunta. ¿Alguna vez has sentido como líder que tienes a las personas correctas en tu comité, pero aún así las conversaciones giran en círculos y no producen resultados extraordinarios? Rafael, bienvenido al programa. Muchas gracias, Ramón. Se dice fácil, pero son casi 10 años trabajando juntos en estas ideas que fueron experiencias que tuviste tú, experiencias que tengo yo, y que nos hemos dado cuenta que hay unos pasos, hay unas fases que nos ayudan a tener conversaciones extraordinarias, que dan resultados extraordinarios. Conversaciones que logran, primero, alinear voluntades, despejar conflictos, lograr posibilidades distintas, que es bien importante, y así poder elevar nuestros resultados. No solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista humano. O sea, lograr una sustentabilidad también. O sea, crecer y lograr sustentabilidad. A esto es lo que llamamos tener conversaciones trascendentales. Porque normalmente tenemos conversaciones transaccionales. Pero a veces hay que hacer una pausa y decir, ya va, ¿qué pasó? ¿Cuál es la otra conversación que podemos tener? Y no estamos hablando solo de mejorar procesos, ni de dar capacidades en comunicación, que es lo que hacen normalmente las personas, ni tampoco de hacer un entrenamiento solamente, sino hablamos de mejorar nuestras condiciones humanas, de nuestro intercambio, de nuestra comunicación, de cómo podemos pasar desde un lugar donde estamos trabajando como automáticamente y a uno donde está lleno de intención, pero una intención positiva. La comunicación humana está llena de intenciones, incluso unas de las que no estamos plenamente conscientes, a pesar de que sentimos profundamente muchas cosas que a veces nos hacen hablar hasta con rabia o con cierta intención, que de alguna manera modifica el intercambio que estamos teniendo de positivo a no positivo. Eso hace que nos desconectemos como grupo, y eso es esa conexión de grupo y estar buscando siempre como un destino común es lo que nos hace efectivos. Rafa, y qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque aquí lo que queremos también es verdad que queremos traer hipótesis, queremos traer teoría, pero veamos cómo a través de las experiencias, y de las experiencias particularmente que tú has vivido en cuadros directivos y yo también, o liderando proyectos, se pueden lograr esas conversaciones, ¿no? Y justo ahorita que me estás hablando de esto, me recuerdo siempre algo que tú me has contado de lo que pasó en RCR cuando se estaba dando el nombre al noticiero, ese proyecto que tú lideraste de transformar un canal que era de música en AM, imagínate, a un canal 100% de noticias. Una rocolita donde trabajaban, no sé, 15 personas poniendo música con unos DJs a una operación de un centenar de personas con noticias en todo el país, ¿no? La primera red nacional de noticias que tuvo Venezuela y que tuvo su buen momento, que se logró algo extraordinario, pues precisamente lo que llamaban un news talk, un programa que se transmitía en AM y sin embargo, a pesar de que se transmitía en AM ya en la época de la FM, llegar al segundo lugar de rating, con noticias, con gente hablando, ¿no? Entonces, sí, esa historia, cuando pusimos el nombre, es bien interesante, porque ¿qué es lo primero que a mí se me ocurre? Que, bueno, que como siento que se me ocurrió a mí, que yo escribí en un papel y dije cuál era el nombre del, vamos a decir, del noticiero. Entonces, bueno, yo soy el padre, yo soy el que lo logró, convencí a los demás. Pero realmente fue mucho más profundo que eso, ¿no? Fue algo extraordinario, porque cuando lo pensé un poco más profundamente, no fue un hecho personal, sino que fue un hecho colectivo, en el que todos pudieron contribuir, incluso los que no querían ese nombre, los que decían que querían, por ejemplo, decir que se llamara
El Observador, que si tú bien recuerdas, Ramón, era el nombre de el noticiero de la casa matriz de Radio Caracas Televisión, y que bueno, ya tenía no sé cuántos miles de años en el aire y que era muy reconocido, con mucha credibilidad. Y entonces, ¿cómo vamos a ponerle otro nombre que no sea ese, pero en la radio, ¿no? Entonces fue un viaje que pasó desde, vamos a decir, de lo muy tradicional a lo mucho más innovador, ¿no? Que cada quien fue poniendo ideas, pero ideas que no se estaban debatiendo, sino ideas que se estaban complementando, construyendo. O sea, podemos dejar un poquito el yo atrás, ¿no? Y empezar a hablar un poco sobre, más bien sobre propósito, sobre destino. ¿Cómo podemos llamarnos que nos represente hoy sin olvidar ese pasado, sin esa importancia? Si te acuerdas, Ramón, porque tú y yo también trabajamos juntos hace 1000 años, Sí. no en ese proyecto, pero en otros, hablar de pionerismo, ¿no? Que hablábamos en Empresas 1BC. Entonces, ¿cómo pasamos de ese debate de ideas que daban como resultado nombres tradicionales, normales, previsibles, con transformarse en una conversación trascendental? Llegamos a una posibilidad que nosotros llamamos posibilidad distinta. Y esa posibilidad distinta se llamaba así: Informe RCR, que combinaba algo nuevo que todos pudimos visualizar y abrazar, y de ahí en adelante fue una propuesta compartida que aún perdura porque todavía se usa. Entonces, yo siempre me acuerdo cuando Luis Ochoa, que era el que decía uno de los que decía que deberíamos llamarnos El Observador, como dijo con toda emoción y con toda pertenencia, con toda autenticidad, la primera vez el nombre al aire: Informe RCR. Todos nos emocionamos porque era un nombre de todos. Sí, y me hiciste acordar de algo que yo vivía en Nestlé, porque yo vivía algo muy parecido en Nestlé, ¿no? Tenía ya, habíamos desarrollado un programa que se llamaba Consumer Insights, que era básicamente, visitábamos las casas de los consumidores para ver cómo cocinaban, cómo preparaban la comida y todo esto. Entonces, una vez en una visita en un barrio de Petare, descubrimos, y esto por pura observación, que había una señora con un cartelito en la puerta de su casa que decía: se hacen postres por encargo. Y se hacen postres por encargo fue algo, un insight muy poderoso que generó también muchas posibilidades, porque cuando yo estaba con el grupo directivo de empresas y observamos eso, de la empresa y observamos eso, después en una reunión decíamos, lo veíamos como un chiste, lo veíamos bueno, una anécdota y demás, pero a partir de allí, de repente empezamos a hablar entre todos, empezamos a alinearnos entre todos y salió un hermoso programa de creación de valor compartido, de valor emergente, en donde ganaba la empresa y ganaba la sociedad, que se llamó El Dulce Negocio, que incluso fue reconocido con premios internacionales como un programa de creación de valor compartido dentro de lo que es el pensamiento de Michael Porter alrededor de esto. Entonces te das cuenta cómo también lo extraordinario no es la idea que ves, que observas, sino que después te retiras y en un ambiente de trabajo en donde conversamos y todos hablamos, logramos alinear a todas las marcas de Nestlé, que créeme que es complicado porque cada una tiene sus propios intereses, como en toda empresa. Esto no es Nestlé, esto son todas las empresas, ¿no? Logramos alinearlas alrededor de algo en común, y eso común era la posibilidad de crear emprendedores en Venezuela en el área de repostería y de cocina a partir de los productos Nestlé. Y eso nos dio un superposicionamiento también hasta con el gobierno para lograr algunas cosas desde el punto de vista de asuntos públicos, ¿no? No, pero Ramón, fíjate que tú dices, cada marca tiene sus propios intereses. Yo digo, cada persona tiene sus propios intereses. Y seguramente las personas que estaban allí trabajando en una marca nada más también tienen sus propios deseos, sus propias creencias, sus propios sentimientos alrededor del asunto, de lo que es justo y lo que no es injusto. Entonces yo digo, yo te pregunto a ti, ¿quién ocasionó o cómo se ocasionó ese ambiente para lograr ese programa que me parece un insight tremendo, ¿no? Que es de la calle al comité ejecutivo? ¿Quién logró eso? ¿Cómo se logró eso? Mira, lo que yo te puedo decir alrededor es que
que tener un propósito que va más allá del interés particular en un comité es lograr esa alineación estratégica y trabajar y se trabaja a través de la comunicación interpersonal con una carga profundamente positiva, ¿no? Entonces, cuando esas cosas ocurren, pasan lo que nosotros llamamos los resultados extraordinarios, ¿no? Yo creo que por defecto, y disculpa, pero es que yo creo que por defecto, un comité de dirección funciona como una reunión de embajadores, y esto lo hemos hablado mucho, que trabajan por silos, que trabajan separados, en donde cada líder, cada persona de su área llega a una mesa con una misión principal que es proteger sus intereses. Pero no me toques mi presupuesto, no me toques mis recursos, no me toques mi gente. Mi poder, ¿no? Mi poder, por eso es que son silos, son más que silos, ahorita que lo dices, son feudos. Feudo es la palabra que encaja mejor, ¿no? Entonces, y si bien hay una conversación cordial entre todos, es un juego que no suma. La suma de cualquier conversación es cero. ¿Okay? No, y además que creemos que lo que domina es lo racional, los números, bueno, lo que dice la empresa ¿cómo se llama?, de mercadeo, lo que dicen la investigación. Sí, pero usamos esos números y esas cosas para corroborar lo que ya creemos, lo que deseamos, inclusive lo que sentimos. Y entonces por eso es que nuestra hipótesis es que la mayor parte de las veces esas relaciones interpersonales son las que más afectan el resultado de la empresa. Y por eso es que es tan importante dilucidar eso, ¿no? Claro, entonces, ¿sabes qué pasa, Rafa? Que la suma de las partes lo que está generando, o sea, no hay suma, lo que hay es fricción. Claro. Entonces, no operamos bajo ese supuesto de que la organización gane, sino de optimizar mi feudo, mi espacio y mi área. Yo salgo feliz. Exactamente. Así es. Y en esos ambientes se dan, pues, lo mismo que se da en la casa o en cualquier otro ambiente: el egocentrismo, el foco sobre cosas muy transaccionales, la emotividad. O sea, es difícil, y por eso es que en ese ambiente, de alguna manera, no, el ambiente normal es ese ambiente de fricción que tú has llamado, ambiente de conflicto, que podemos hacerlo muy, vamos a decir, muy, dijiste tú, cordial, me gustó esa palabra, pero que también lo podemos hacer entrenados, donde nos escuchamos activamente, donde damos feedback, donde somos constructivos. Pero si la intención sigue siendo la misma, que es corroborar lo que yo creo, o que mi idea es la mejor que la tuya, o que yo quiero avanzar más rápido que tú, ese tipo de cosas no nos hace concentrarnos en el destino común, ¿no? Entonces, siguiendo al próximo punto, es que queremos hacer muy enfático, y tú ya lo asomaste, es que ese ambiente se provoca, se ocasiona. No es natural, no es automático. Lo que se presenta automático son nuestras respuestas predeterminadas, ¿no? O sea, yo tengo la razón, el otro no sabe lo que dice, tú no sabes de mercadeo, tú no sabes de asuntos públicos, tú no sabes de cómo se financia una empresa. Todas esas cosas que, a pesar de ser altamente profesionales, se presentan, ¿no? Entonces, vamos a decir, estas condiciones de una conversación trascendental no se presentan naturalmente. Hay que buscarlas activamente. Se desvía fácilmente la conversación. Y si no tenemos un propósito compartido que ya hayamos discutido, que estemos buscando todos, sino que estemos buscando el particular, es muy difícil ir más allá de lo transaccional. Entonces, por eso hay que buscar esa zona. Hay que buscar esa zona, y justamente eso es lo que proponemos. Proponemos que cuando el comité se ancla alrededor del propósito, y ese propósito logra trascender el organigrama, logra trascender esos hilos, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Que bueno, que estamos en algo más grande que simplemente la P&L de cualquier departamento de la empresa, que es importante, pero empezamos a cambiar las reglas de juego. ¿Por qué? Porque la alineación estratégica deja de ser algo forzado en el PowerPoint, deja de ser algo escrito en la pared, y se empieza a convertir en, ¿qué te diría yo?, en una especie de guía o de brújula que
todos van por el mismo camino, pero van del mismo camino de forma natural, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Que eso es lo que tenemos que lograr. Esa es nuestra hipótesis funcional, es lo que me quieres decir, ¿no? Así es, esa es la hipótesis funcional, ¿no? Esa es la hipótesis funcional y es donde parte esto. Pero a mí me gustaría, Rafa, porque lograr eso requiere un liderazgo muy especial, ¿no? Y eso yo lo sabemos. Sí, claro. Y esto requiere de un modelo que, que, que viene acompañado de estrategia, de humanidad, porque para esto se necesita una persona, un líder muy especial, un tipo de líder muy especial que sea capaz de confluir y de romper esos feudos, ¿no? Claro. Y de alinear todo. Entonces a mí me gustaría, si me permites, Sí, mostrar aquí un gráfico y me encantaría que lo sí. explicáramos, ¿no? Porque yo creo que es interesante, ¿no? Porque a partir de Uh-huh. allí, porque la gran pregunta que puede surgir cualquier oyente acá es ¿cómo yo logro eso que ustedes dicen en la teoría? ¿Verdad? Correcto. Uh-huh. Entonces aquí está el enfoque de liderazgo que nosotros proponemos, ¿no? Que se llama True. Correcto. Me encantaría, Rafa, porque True significa, y fíjate, es una escalera de 4 pisos. Mira, esa escalera, y de hecho nuestro logotipo de estas conversaciones trascendentales fue la discusión que tuvimos. O sea, normalmente cuando damos mensajes, y esto lo enseñaba yo en la universidad y tú también allá en la Católica en comunicación institucional, el buen mensaje tiene 3 pilares, ¿no? O sea, porque es lo que recuerda fácilmente el ser humano. Pero nosotros nos damos cuenta que a veces hay que hacer un esfuerzo especial, un esfuerzo de innovación, un esfuerzo de creación, porque cuando los intereses particulares están, vamos a decir, encontrados, podemos negociar una salida para que fluya, pero no siempre negociando lo vamos a lograr. No siempre vamos a encontrar fácilmente un ganar-ganar, ¿no? Precisamente lo que nosotros planteamos es que a veces hay que hacer algo trascendental, algo que nos una, y a veces eso uno hay que crearlo, ¿no? Entonces, por eso es que a esos 3 mensajes que nosotros hablábamos antes, que son fáciles, que son automáticos, que se nos vienen rápidamente, inclusive los podemos retener, ahora estamos hablando de 4 fases. Hay que hacer ese esfuerzo especial por encontrar una posibilidad distinta. Entonces, True, ese líder diferente, tiene que ser un líder que cuando yo lo vea, yo confíe en él. Tiene que ser un líder que yo pueda relacionarme con él, que yo esté seguro que no solamente está hablando por él. Y entonces quizás lo más difícil de lograr ser ese líder es eh, poder estar consciente de su impacto, empezar a trabajar por sí mismo para que la gente esté hablando con lo cierto, con lo true. Yo sé que es un anglicismo, ¿no? Pero de alguna manera es lo que nos combina. Entonces, viendo el gráfico, tenemos true. Primero la T por transparencia. Transparencia es la intención. Y esa intención, si está basada en propósito, es mucho mejor, porque a veces somos transparentes, pero somos, vamos a decir, poco asertivos. A veces somos transparentes en decir que somos egoístas o somos transparentes en que solamente nos interesa los beneficios, ¿no? Entonces nosotros a veces tenemos que ser transparentes, pero tenemos que hacerlo con destreza. Tenemos que haber trabajado esa intención y transformarla en un propósito. Y propósito es algo que nosotros hacemos por los demás, no solamente por nosotros mismos. Después necesitamos relaciones que se construyan con autenticidad, ¿no? Relaciones que trabajar las relaciones de una manera consciente, porque ¿qué es lo más valioso? El equipo. Y precisamente con los ejemplos que dimos anteriormente, nos dimos cuenta que una idea buena llega a ser extraordinaria cuando la trabajamos en conjuntos. O sea, que no hay, cuando trabajamos interdependientemente es cuando sale el mejor resultado. Entonces, tener relaciones para poder decirnos las verdades, para poder ser auténticos, para poder estar seguro de lo que tú me dices viene con buena intención. Relaciones, esa R también es sumamente importante porque nos permite la autenticidad y nos permite la interdependencia. Luego está la unidad, porque tenemos que trabajar como uno solo. Unidad de criterios, unidad en el grupo, unidad de propósito. Que podamos tener muchas desavenencias, podamos tener conflictos, pero que estamos buscando unidad.
Entonces eso habla de una polaridad positiva, no solamente habla de decirnos las cosas y que tratar de imponer una visión, sino de trabajar conscientemente en lograr una unidad de grupo y de criterios. Y la E es de empatía, de energía positiva, es lo que logra crear un espacio especial. No es lo mismo decir automáticamente y saltando, yo no creo eso, eso no es verdad, o eso no es así, a decir, ayúdame a entender mejor tu punto. ¿Por qué? Porque yo quiero alinearme. Entonces, true, de alguna manera, son esas capacidades que tenemos que desarrollar de ser transparentes, bien relacionados, unidos con una unidad de criterios, empáticos y hacer un esfuerzo consciente por lograr estas cosas. Escúchame bien esto, hacer un esfuerzo consciente por lograr una cosa. Así como por nosotros hemos trabajado intermitentemente juntos, pero en el último año y tanto hemos logrado ponerle ese esfuerzo de tratar de ponerle estos contenidos, vamos a decir, estructurados para poder llevarlos al público. Sí, Rafa, y bueno que me lo estás comentando y qué bueno que lo traes, porque yo creo que justamente es fundamental que entendamos que True es una metodología y a mí me gustaría invitar a las personas que nos están viendo a que nos visiten en nuestro sitio web de conversacionestrascendentales.com. Allí lo estamos dejando un poquito arriba el sitio para que la gente nos pueda acompañar y mirar y visitar y profundizar más sobre este concepto que a ti y a mí nos apasiona, que a ti y a mí, tú sabes que esto nos apasiona porque además es el producto del trabajo que hemos hecho, ¿no? Yo Correcto. Quisiera decirte que no nos podemos equivocar, ¿no? El ambiente competitivo funciona y es adictivo. Eso claro. Es verdad. Y eso es verdad. Pone a la gente, a las personas en pie de guerra, agudiza el ingenio y entrega resultados. Eso es verdad. Eso es cumplir la meta. Eso es superar la competencia. Ahora, la gran reflexión que yo tengo, eso no necesariamente significa que eres sustentable con esto, ¿no? Los resultados son el pulso de la organización. Es lo medible, sobre lo cual te van a medir. Pero siempre va a haber una nueva batalla, un nuevo competidor, un nuevo enfoque. Y eso combatir y hacer esto sustentable se logra creando un ambiente trascendental, que es donde el juego es infinito. Claro, cuando estamos pensando, haciendo estrategia, ahí tenemos que ser muy competitivos. Tenemos que pensar cuál es nuestro target, cuál es la competencia, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, y realmente lograr esa alineación estratégica va a ser una cosa fuerte, va a ser una cosa que va a poner a prueba nuestra humanidad, ¿no? Pero también puede poner a prueba cosas que son menos humanas, o sea, son muy humanas, mejor dicho, pero no son las mejores, no son las más constructivas, pueden ser algo destructivas. Entonces, ¿cómo podemos hacer precisamente para poder, cuando hay que transaccionar, pues ser profundos, pero hacerlo de una manera humana, de una manera que no nos lleve a conflictos, que no nos otorgue toxicidad a nuestro ambiente, porque nosotros vamos a necesitar ser muy cohesivos, muy unidos al momento de ir al mercado, al momento de convencer a nuestra gente, al momento de ir a los stakeholders y de convencerlos de que podemos hacer algo juntos, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros hemos pensado como 4 fases de esto, pero para pasar esas 4 fases, lo primero es algo que me estuvieron explicando, o mejor dicho, estuve viendo en una conferencia que estaban hablando de inteligencia artificial y decía, bueno, que a las computadoras se las habían tenido que, o mejor dicho, a las computadoras no, a la inteligencia artificial, habían tenido que enseñar a no dar las respuestas que tenían predeterminadas a las cosas que habían aprendido, sino que le habían tenido que enseñar a que hicieran una pausa y te dieran una mejor respuesta. Fue allí que empezó la inteligencia artificial, le empezó a ganar a los ajedrecistas, a los grandes maestros,
¿Por qué? Porque no daba solamente las respuestas que sabía, que conocía, las que tenía predeterminadas por default, sino que se dio el momento, ¿cómo puede ser esto diferente? ¿Cómo puedo dar una mejor respuesta? Y la orden fue, piénsalo más. Allí empezó otra revolución que pasó en meses y la inteligencia artificial empezó a ser más inteligente. Es algo que nosotros los seres humanos tenemos toda nuestra humanidad haciendo, que es de repente alguien que dice, déjame pensar, ¿cómo lo podemos hacer diferente? Y surge esa palabra que para nosotros es fundamental, surge una nueva posibilidad. Entonces queremos, de alguna manera, provocar esa conversación trascendental que es, toma pausa y da una mejor respuesta. No siempre habla desde el automático, que es desde el miedo, desde la reacción, sino también desde el pensamiento número 2, que es más consciente, más elevado, consciente de tu propio impacto, pero también consciente de que puede ser diferente a lo que tú estás pensando, puede ser diferente a lo que tú estás sintiendo, puede ser diferente a lo que tú deseas. Pero eso no quiere decir que releves todo, que abandones. Por el contrario, que puedas abrazar cosas, posibilidades que no se te habían ocurrido. Rafa, me encanta eso que traes de tomar una pausa, ¿no? Porque eso es como el entretiempo cuando el entrenador se lleva a su equipo en la mitad del tiempo, del primer tiempo, cuando termina el primer tiempo, se lo lleva al camerino y le da las instrucciones, ¿no? Entonces, corregimos todo, empezamos a innovar y buscamos cuál es esa conversación trascendental que te va a cambiar el segundo tiempo, ¿no? Entonces, aquí es donde dejamos de hablar de impacto. ¿Y por qué? Porque el impacto es eso, es ese resultado que no cabe en una celda definitivamente, y vuelvo al Excel, sabes que yo soy fanático al Excel, que no cabe en una celda de Excel. Es lograr la lealtad inquebrantable de un cliente, la fidelidad, desarrollar líderes que vayan a transformar a la comunidad, innovar para cambiar las reglas de juegos de la industria. Entonces, mientras que los resultados solo responden a esa pregunta que yo decía antes, ganamos, tuvimos el resultado, crecimos, el impacto responde a hicimos una gran diferencia. Y yo soy de los que cree que una de las grandes peticiones, uno de los grandes reclamos que le hace la sociedad, el consumidor, el público a las empresas hoy es hacer la diferencia. No es el producto es importante, pero si tú haces la diferencia, creo más en ti. Y si logramos que esto nazca de los cuadros directivos, yo creo que el resultado es mucho mejor. Es mi opinión. No sé cómo lo ves tú. Sí, bueno, por eso es que nosotros invitamos a subir una escalera que va desde el yo, ¿no? Después pasa al silo, que tú nombrabas al principio de esta conversación, la tribu, lo mío, mi territorio, pasar a una posibilidad distinta, a lo creativo, a lo innovador, a lo que no se nos había ocurrido, que nos puede hacer convergentes. Y eso lo transformamos en un propósito. O sea, es como salimos de ese conflicto de lo que yo quiero y lo que tú quieres, y no solamente lo negociamos, sino que a veces podemos pensar algo mejor, podemos pensar algo que nos conviene más, algo que además que no solamente nos da satisfacción, sino que nos puede dar plenitud como seres humanos. Y por eso hablamos de subir esa escalera, ¿no? Del ego, de la tribu, a sí, lo creativo, innovativo, a lo propositivo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, yo creo que tú también me has hablado muchas veces de cómo propones tú esas 4 fases, ¿no? Sí, sí, Rafa, y esas 4 fases es reconocer cómo reaccionar desde lo automático, es identificar lo que hay detrás de nuestras emociones, es nombrar y detectar cuáles son nuestras verdaderas intenciones, pero de manera consciente, y después es conversar de un propósito común. Pero yo soy de los que cree, Rafa, pues ya estamos llegando al final del programa, ya el tiempo implacable, hubiese dicho mi profesor Cristóbal Guerra en su época, ¿no? Que nos castiga.
y yo creo que esto vamos a abordar en el próximo programa un poco más. Vamos a explicar un poquito más cómo son estas 4 fases y cómo funcionan, ¿no? Porque ese es el viaje que nosotros los queremos invitar a recorrer con nosotros en cada uno de estos programas de Board Talks, al cual estamos aquí comenzando hoy esta aventura, o también, como bien dice, este viaje, ¿no? Sí, este viaje que queremos recorrer con ustedes y con muchos otros, porque cuando subimos juntos ocurre algo más que la eficiencia, ocurre la trascendencia. Así es, Rafa, así es. Y bueno, y simplemente para cerrar, no olvidar que Board Talks es una investigación abierta, y queremos dejar aquí a las personas reflexionando. Quiero dejar antes del cierre, porque esto es importante, ya que hablamos del True Test, a mí me encantaría que si las personas pueden acompañarnos con este QR que estamos acá a llenar su True Test. Es una herramienta que nosotros tenemos donde podemos ayudar a las personas, y hemos ayudado a muchos a ver en qué nivel de esta escalera estás. Si eres transparente, si eres relacionado, si eres único o si eres empático, ¿no? Al final del día, tener esto a través de una encuesta y que el resultado pueda ser automático para la persona es importantísimo, y detectar oportunidades es clave, porque a la persona después le va a llegar un informe nuestro gratuito sobre dónde está en este nivel de escalera, ¿no? Entonces, Rafa, me gustaría dejarte a ti, ya que yo abrí el programa y di la bienvenida, me encantaría dejarte el cierre a ti. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Esto es World Talks y estamos buscando un liderazgo trascendente. Muchas gracias por habernos acompañado, y si llegaste aquí, sigue con nosotros, escríbenos, mantengámonos juntos.